Las luces rojas de advertencia parpadearon. Las paredes de la estación de investigación como el doctor. James Walker miró fijamente su computadora. Pantalla. Sus ojos estaban fijos en la lecturas extrañas que vienen de las profundidades. Escáner espacial. Después de 20 años de buscando señales de en el cinturón de Kuiper. Artefactos extraterrestres, casi se había dado por vencido. Esperanza. Pero ahora algo era diferente. Tom, ven a ver esto. Llamó a su asistente que estaba medio dormido en su silla. Estas lecturas no tienen sentido. Tom se frotó los ojos cansados y caminó. Terminado. El joven investigador había sido trabajando turnos dobles desde la guerra. Con el dominio estelar había llegado. El sistema solar exterior. ¿Qué soy? Mirando. Doc, ¿ves esta energía? ¿Firma? James señaló un azul tenue. Línea en el gráfico. Viene de un objeto a unos 40 millones de kilómetros de aquí. Pero no se mueve como un cometa o asteroide. Y el contenido de metal está fuera de lugar. Los gráficos. Mientras miraban la pantalla, otra alarma empezó a sonar. Esta era más familiar. El sistema de alerta, que detectó la aproximación del dominio. Barcos. La guerra había ido mal durante tierra. Los extraterrestres tenían mejores armas, naves más rápidas y escudos que podrían detener la mayoría de los ataques humanos. Ya destruyó 3 mundos coloniales. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar a la estación? James preguntó, con voz firme a pesar de su corazón latía con fuerza. Tom comprobó el despliegue táctico. La patrulla más cercana es. Todavía faltan 2 días. Están ocupados con la batalla cerca de Plutón. James asintió y comenzó a escribir comandos en su consola. Prepara al equipo de exploración. Si estas lecturas son lo que creo que son. Necesitamos alcanzar ese objeto antes. El dominio lo encuentra. 6 horas después. Su pequeño barco de investigación, el Galileo, estaba cortando la oscuridad de espacio. La tripulación de 5 estaba en silencio, cada uno, perdidos en sus propios pensamientos. Además, James y Tom, estaba Mick el piloto, Linda, la ingeniera, y Pete, el oficial de seguridad. Habían trabajado juntos durante años, buscando evidencia de antiguas civilizaciones extraterrestres. Ahora que la humanidad está perdiendo la guerra, el trabajo parecía más importante que nunca. Acercándose a las coordenadas, Mick anunció el cambio a escáneres visuales. La pantalla principal se iluminó y todos jadeó. Flotando en el vacío había un barco, diferente a todo lo que habían visto antes. Era enorme, de al menos 2 kilómetros de largo, con un diseño que parecía ignorarlo todo. Los humanos sabían sobre las naves espaciales. Ingeniería. En lugar de los bloques habituales. Formas. Tenía curvas suaves que fluían. Como agua congelada en el espacio. Su salón estaba cubierto de patrones que parecían placas de circuitos hechas de cristal. Es hermosa, susurró Linda. Y mira, el casco. No tiene ni un rasguño. ¿Cómo es posible eso después de flotar? ¿Quién sabe cuánto tiempo llevas aquí? James revisó sus instrumentos de nuevo. El metal. Composición. No se parece a nada en nuestra base de datos. Y hay algo. De lo contrario, la lectura de energía que detectamos viene desde dentro de la nave. Sea lo que sea esta cosa, no es completamente muerto. Pete agarró su rifle. Más apretado. ¿Podría ser una trampa del dominio? No, dijo James, sacudiendo la cabeza. La tecnología no se parece en nada a esto, y las exploraciones de datación sugieren esta relación. Tiene al menos 50.000 años, quizás mucho mayores. Pasaron la siguiente hora dando vueltas. La antigua embarcación, tomando detalles. Escaneos. Linda encontró lo que parecía un
puerto de acoplamiento que podría ser compatible con la esclusa de aire de su nave. Los patrones. En el agujero parecía moverse ligeramente. Cuando sus luces pasaron sobre ellos. ¿Cómo? Aceite sobre agua. Doctor, gritó Tom. Tú. Necesito ver esto. Encontré algo en los escaneos de largo alcance. Sacó un pantalla táctica que muestra el Plutón. Línea de defensa. Los puntos rojos representan. Los barcos del dominio avanzaban. Las defensas de la Tierra. La batalla continúa. Mal. Si logran abrirse paso, lo harán. Detectarnos aquí. James miró el barco antiguo a través de la ventana. La estación de investigación sería una de las. Lo primero que el dominio destruiría. Si llegaran a este sector. Todos sus trabajo, todos sus descubrimientos serían perdido. Pero este barco, esto podría cambiar. Todo. Vamos a bordo. El anunciado. Linda. Empieza a atracar. Procedimientos. Pete. Trae los trajes espaciales. Listo. Tom. Descarga todos nuestros datos de escaneo. A una unidad segura en caso de que lo necesitemos. Evacuar. El proceso de atraque se llevó a cabo. Más largo de lo esperado. El antiguo puerto. Parecía analizar su nave antes, permitiéndoles conectarse. Cuando la esclusa de aire finalmente se selló con un suave silbido. El equipo se preparó. James insistió en siendo el primero en pasar. El interior del barco era aún más extraño que él. Afuera, los pasillos estaban iluminados por un suave resplandor azul que parecía provenir de las paredes mismas. El aire era transpirable, según su instrumentos, pero conservaron sus cascos. Por precaución. Sus botas no hicieron ningún ruido. Sonido en el suelo liso, que se suma a la sensación inquietante. La firma energética es. De esta manera somos más fuertes, dijo Linda, comprobando su escáner. La siguieron a través de pasillos curvos que parecían ser diseñado para seres de tamaño humano. Las paredes estaban cubiertas con más de lo que patrones cristalinos que habían visto. Afuera, después de caminar unos 20 minutos, llegaron a lo que parecía ser una sala de control. Grandes pantallas curvas se alineaban en las paredes, todo oscuro y silencioso. En el centro era una plataforma elevada con un pedestal. Cuidado, advirtió Pete mientras James se acercó al pedestal. No sabemos. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar, los patrones en las paredes pulsaban con luz. Las pantallas cobraron vida, mostrando símbolos y diagramas. Ninguno de ellos entendieron. Un suave zumbido llenó el aire, cada vez más fuerte. Todos de vuelta a la esclusa de aire. James, gritaron, pero antes de que pudieran moverse, la voz habló, no a través de sus radios, pero de alguna manera directamente en sus mentes. Se iniciaron los protocolos de primer contacto. Nuevo. Entidades biológicas detectadas. Inicio. Análisis. El zumbido cambió de tono y rayos de luz los barrieron desde múltiples direcciones. James sintió una ligera sensación de hormigueo a través de su traje. La voz habló de nuevo. Análisis completo. Identificación de especies. Humana. Nivel tecnológico. Carenado espacial temprano. Estado actual. Bajo ataque por más. Especies avanzadas en violación de. Directiva Precursora 7. Tom pisó. Adelante. Tú puedes entendernos. Matriz de traducción universal activa. La función principal de este buque es proteger a las civilizaciones en desarrollo de interferencia no autorizada. Detectar. Gran conflicto en el espacio local. Comienzo. Diagnóstico completo del sistema. James pudo. Apenas podía creer lo que oía. El barco no solo era antiguo. Fue construido específicamente para ayudar a especies como humanidad. Pero antes de que pudiera preguntar más preguntas,
La tableta de Tom empezó a pitar. Urgente. Doc, el dominio se rompió. A través de Plutón. 3 grupos de destructores. Se dirigen hacia aquí. Tenemos menos de 30 horas. La voz volvió a hablar. Tiempo con un toque de lo que casi sonaba. Preocupación similar. Advertencia. Fuerzas hostiles. Acercándose. El sistema primario aún está en modo de recuperación. Tiempo necesario para la recuperación completa. Activación. 47 horas. James miró su equipo. Luego, de vuelta al resplandor. Pantallas. Habían encontrado algo increíble. Quizás la mejor esperanza de la humanidad. Para sobrevivir. Pero con el dominio. A medida que se acercaban, necesitaban averiguarlo. ¿Cómo protegerlo? Y rápido. ¿Puedes? Cuéntanos más sobre tu defensa. ¿Capacidades? Le preguntó al barco. Necesitamos. Para mantenerte oculto hasta que estés completamente activo. La respuesta llegó como más. Las pantallas se iluminaron mostrando diagramas complejos. Sistemas defensivos limitados disponibles. Se pueden activar protocolos de sigilo, pero la protección completa requiere completa secuencia de reactivación. Descubrió el hallazgo del siglo. Ahora, solo tenían que sobrevivir lo suficiente para. Úsalo. El tiempo se acababa. Los barcos antiguos a los que la IA les había dado acceso a sus sistemas básicos, pero James y el equipo aún tenía que descubrir cómo utilizarlo. Linda pasó horas estudiándolos. Controles extraños mientras Tom grababa. Todo lo que encontraron. Los patrones en las paredes seguían moviéndose casi como si el barco los estaba observando. Creo que entiendo algo de esto, dijo Linda. Sus manos moviéndose sobre el cristal. Superficie de lo que parecía ser estación de ingeniería. El barco no. Solo tiene motores. Puede doblar el espacio. En sí, pero la mayoría de sus sistemas son. Todavía estoy despertando. Mike entró desde su exploración de las secciones delanteras. No vas a creer lo que encontré. Hay una especie de plataforma de observación allí arriba. Las paredes se vuelven completamente transparentes. Es como estar en un espacio abierto. Concéntrate. Gente. Pete interrumpió, comprobando su despliegue táctico. Tenemos 26 horas. Antes de que llegue el dominio. Doc, ¿qué pasa? ¿Nuestro plan? James levantó la vista del pedestal central donde había estado, comunicándose con el ojo del barco. El barco dice que puede enseñarnos a usar su sistemas de sigilo. Pero hay un problema. Necesitamos reducir el alcance de nuestra investigación. Estación completamente. Cualquier firma energética. Podríamos revelar nuestra posición. El equipo se quedó en silencio. La estación contenía años de sus muestras de investigación de todo el mundo. El sistema solar y su único largo. Equipos de comunicación de largo alcance. Alimentación. La caída significó perder su conexión con la red de defensa de la Tierra. Serían completamente solo aquí afuera. Hazlo, Tom, dijo con firmeza. Mejor perder los datos que dejar que el dominio encuentre el barco. James asintió y llamó al esqueleto. Tripulación que habían dejado en la estación. Dentro. 1 hora después, la estación quedó a oscuras. Galileo, todavía atracado en el antiguo nave, apagó a continuación. Ahora solo él. Los sistemas propios del barco permanecieron activos. Tarareando suavemente de fondo. La voz de A resonó de nuevo en sus mentes. Iniciando protocolos de emergencia. El buque ahora intentará integrarse. Con operadores orgánicos compatibles. Antes de que alguien pudiera preguntar qué significaba eso. Las paredes pulsaban con una luz brillante. James sintió una extraña sensación de hormigueo. Más fuerte que antes. Imágenes destelladas. A través de su mente. Mapas estelares. Arma. Sistemas.
esquemas de motores. Los demás. Jadeó, experimentando lo mismo. ¿Qué está pasando?, preguntó Pete, con su mano que instintivamente busca la suya. Arma. El barco nos está enseñando, dijo Linda. Susurró, con los ojos muy abiertos. Puedo sentir eso. Entiendo cómo funcionan los motores. Ahora, es increíble. Cada uno de ellos. Recibí información diferente. Mike. De repente supe cómo pilotar el enorme buque. Tom entendió sus sensores y sistemas de comunicación. Pete ganó conocimiento de sus capacidades defensivas. Linda aprendió sobre su ingeniería, sistemas, y James comenzó a comprender cuán avanzados eran los creadores del barco. Había sido. Advertencia, anunció la IA. Los buques hostiles han aumentado la velocidad. Nueva estimación de llegada, 18 horas. Ellos. Trabajó rápidamente usando su nuevo conocimiento. Los sistemas de sigilo de la nave eran diferentes a todo lo que los humanos tenían desarrollado. En lugar de simplemente esconderse de sensores, doblaron la luz y el espacio a su alrededor. En sí mismo, volviéndose literalmente invisible. Pero mantener el campo de sigilo ardía. A través del poder que necesitaban para él. Secuencia de reactivación. ¿Cómo se formaron los seres? ¿Crear tecnología tan avanzada? Tom se preguntó en voz alta mientras trabajaba con él. Controles de sensores. Es como si comprendió las leyes básicas de la física. Mejor que nosotros. Lo hicieron, James. Respondió, clasificando la información. En su cabeza. Los precursores. Eso es lo que se llamaron a sí mismos. Habían llegado. El punto donde la tecnología y lo natural. La ley se convirtió en lo mismo. Este barco. No es solo una máquina. Es como una pedazo de espacio en sí, moldeado a su manera. Voluntad. Linda los llamó a su casa. Estación. Mira esto. El agujero del barco. No es metal sólido. Está hecho de miles de millones de pequeñas máquinas que pueden cambiar su estructura. Por eso se ve perfecta. Después de todo este tiempo, se repara solo. Transmisión entrante, anunció Tom. De repente. Es de la defensa de Plutón. Línea. Se reunieron a su alrededor mientras él tocaba. El mensaje. La noticia era mala. La Tierra. Las fuerzas habían perdido la batalla estrepitosamente. Dominion no solo estaba enviando patrullas. Ya no había barcos. Estaban enviando un barco completo. Grupo de batalla para limpiar todo. Sector. ¿Cuántos barcos?, preguntó Pete. Su rostro sombrío. Al menos 30, dijo Tom. Respondió. Incluyendo 2 de sus dreadnoughts. La IA habló de nuevo. Alerta. Este buque detecta altos niveles de estrés en los operadores orgánicos que implementan. Medida de emergencia 47. El resplandor azul en las paredes se volvieron de un verde suave. Todos sintieron una ola de calma que los invadió. Ellos. Su miedo no desapareció, pero se volvió manejable. Sus pensamientos. Se volvió más claro. El barco nos está ayudando. Mantente concentrado. James se dio cuenta de que no es controlándonos, simplemente ayudándonos a manejar la situación. Pasaron los siguientes horas aprendiendo todo lo que podían. La IA del barco explicó que había sido dejados atrás por los precursores para observar sobre especies más jóvenes. Cuando el dominio, si hubiera atacado la Tierra, debería haberlo hecho. Despertó automáticamente. Pero algo había dañado sus sensores durante su largo dormir, retrasando la respuesta. Hay algo más, dijo Linda, estudiando un pantalla de diagnóstico. El barco no es solo despertando, está evolucionando. Cuanto más interactúa con nosotros, más se adapta a trabajar con mentes y cuerpos humanos. Es como si hubiera sido diseñado para crecer con cualquier especie que lo haya encontrado.
16 horas. Pasó rápido. Hicieron descansos cortos. Para comer y descansar. Pero sobre todo trabajaban. Preparándose para lo que venía. La IA les enseñó más con cada hora que pasaba. Aprendieron sobre armas que podían desactivar otras naves sin destruirlas. Ellos, escudos que existían en múltiples dimensiones y motores que podrían cruzar la galaxia en semanas en lugar de años. Múltiples buques entran en detección. Alcance. La IA anunció la hora de contactar. 43 minutos. Se reunieron en el control. Habitación, cada uno en su puesto. El barco había cambiado notablemente en el último día. Los patrones en las paredes se movían más rápido. Ahora, y todo el barco vibraba con energía. A través de la plataforma de observación, podían ver las estrellas con claridad. Pronto, esas mismas estrellas estarían llenas de naves del dominio. Máximo poder para el sigilo. Sistemas, ordenó James, sorprendido de cómo. Me pareció natural mandar esto. Increíble embarcación. Linda, ¿cómo están? ¿Se avecinan sistemas primarios? Mejor. De lo esperado, respondió ella, con las manos bailando sobre los controles cristalinos. Estamos al 60% de potencia ahora. Armas sí. Los escudos están en línea, pero no al máximo. Fuerza. La dice que podemos luchar sí. Tendríamos que hacerlo, pero aún así seríamos vulnerables. Nos encontrarán eventualmente, dijo Pete, desde su puesto de seguridad. Campo de sigilo. O no, notarán sus sensores, que se doblan a nuestro alrededor. Necesitamos un plan. James miró la pantalla táctica, observando las naves del dominio acercarse. Se movían en perfecta formación. Sus pasillos oscuros repletos de armas. Las mejores naves de la Tierra se habían hecho añicos contra esos pasillos. Pero ahora, la humanidad tenía algo que el dominio nunca tuvo visto antes. Tom, dijo en voz baja, ¿cuál es el estado del barco? ¿Bancos de conocimiento? Mayormente en línea. Tenemos acceso a aproximadamente el 70% del precursor. Base de datos. ¿Por qué? Se estaba formando un plan en la mente de James. Podía sentir la IA de la nave, considerándolo también, añadiendo su vasto conocimiento a su intuición humana. Él, Dominion cree que son los más especies avanzadas en esta parte del espacio. Dijo, mostrémosles lo equivocados que están. Son. Pero primero, necesitamos sobrevivir a las próximas horas. El primer dominio. Los barcos eran visibles ahora, sus motores ardiendo brillantemente contra el negro de espacio. La antigua nave zumbaba más fuerte. Listo para lo que venga después, es humano. Tripulación, capacitada en horas para utilizar la tecnología. Más allá de sus sueños, preparados. Ellos mismos. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Las naves del dominio llenaron el pantalla de observación, sus agujeros negros, bloqueando las estrellas. James contó en al menos 40 barcos ahora, más de los que tenían esperado. Los enormes dreadnoughts lideraron el formación, cada una más grande que una pequeña ciudad. Sus rayos de escaneo recorrieron espacio, búsqueda. Se están acercando a nuestra posición. Tom se lamentó desde su estación de sensores. El campo de sigilo está funcionando, pero están siendo muy minucioso. El antiguo barco. La IA habló en sus mentes. Alerta. Hostil. Patrones de escaneo detectados. El análisis sugiere una probabilidad del 78% de detección en 17 minutos. Linda. Levantó la vista de sus controles de ingeniería. Ya estamos al 68% de potencia. La reactivación se está acelerando, pero aún necesitamos más tiempo. James observó los barcos enemigos a través de las paredes transparentes del plataforma de observación. Podía sentir la IA procesando información, sugiriendo
Opciones. Una idea se formó en su mente. Sí. Nos van a encontrar de todos modos. Él dijo. Tal vez deberíamos elegir cuándo y cómo sucede. El barco ha estado enseñando. Nosotros por una razón. Es hora de usar lo que tenemos. Aprendió. Él compartió su plan con él. Tripulación. Era arriesgado, pero todos estuvieron de acuerdo. Era mejor que esperar a ser descubierto. Se trasladaron a sus puestos. Listo. Lecturas de potencia al 70%. Linda. Se informó que todos los sistemas básicos están en línea. Cargo por armas, añadió Pete. Pero, recuerde, todavía no estamos al máximo. Fuerza. James respiró profundamente. Comienza la fase 1. El barco antiguo. El campo de sigilo cambió. En lugar de esconderse, ellos por completo, ahora creó fantasmas. Imágenes. Docenas de lecturas falsas del sensor. Extendiéndose por el espacio. El dominio. La formación de la flota se desintegró cuando los barcos se movieron a investigar. Están confundidos, dijo Tom, observando las reacciones del enemigo. Sus sensores están detectando cosas extrañas. Firmas energéticas por todas partes. Creen. Están rodeados. La voz de los ojos se mantuvo. Una nota de aprobación. Engaño táctico. Protocolos ejecutándose correctamente. Hostil. Fuerzas que operan con eficiencia reducida. Debido a la confusión. Uno de los dominios. Los Dreadnoughts se volvieron directamente hacia sus posición. Sus enormes armas impulsadas. Listo para disparar ante cualquier amenaza. James esperó hasta que estuvo completamente comprometido. Su nuevo rumbo. Ahora ordenó completo. Poder para avanzar escudos. El antiguo. La nave dejó caer su campo de sigilo. Las tripulaciones del dominio debieron haberse sorprendido al saber que, ver de repente una enorme nave desconocida. Aparecen en medio de ellos. El Dreadnought. Disparó inmediatamente sus armas de energía, iluminando el espacio. Pero algo increíble sucedió. Cuando los rayos impactaron, los antiguos escudos de los barcos no lo eran. Simplemente detente. Cambiaron de dirección, curvándose alrededor del agujero como el agua. Alrededor de una roca. La IA explicó lo que era, sucediendo a través de su vínculo mental. Tecnología de escudo que utiliza dimensiones. Variantes de fase. Energía de arma hostil. Redirigido a través del subespacio. El Dreadnought disparó de nuevo, esta vez con su cañón principal. La viga que podría agrietarse. Los planetas salpicaron sin causar daño alguno sus escudos. En respuesta, Pete activó uno de los barcos antiguos menos potentes. Armas. Un pulso de luz azul salió disparado, golpeando los motores de los Dreadnoughts. La energía del enorme barco parpadeó y se apagó. Impacto directo, informó Pep. Sus motores están fuera de línea, pero la tripulación está ilesa, tal como lo habíamos planeado. El resto de la flota del dominio estaba reaccionando ahora. Naves se movieron para rodearlos. Carga de armas. James sintió sudor en la frente pero mantuvo la voz tranquila. Linda, ¿cómo está nuestra? Nivel de potencia, 75%. Y subiendo más rápido ahora. Algo sobre que la absorción de energía ayudó a acelerar. Las cosas mejoraron. La IA agregó nueva información a su despliegue táctico. Atención. Los bancos de memoria primarios ahora están en línea. Iniciando transmisión de datos históricos. De repente, sus pantallas se llenaron de imágenes del pasado lejano. Vieron los precursores, seres altos y pacíficos, que había sentado la galaxia con vida. Observaron cómo esos mismos seres creó barcos como este diseñado para proteger a las civilizaciones jóvenes hasta que estaban listos para unirse a la galaxia. Comunidad. Tom James gritó, amplia. Esto en todas las frecuencias. Que lo vean. Eso también. Los datos se transmitieron a todos.
Barco al alcance. La flota del dominio se mantuvo. Su posición, las armas todavía apuntando a la antigua embarcación. Durante varios largos minutos, no pasó nada. Entonces llegó el mensaje. Embarcación desconocida. Una voz áspera dijo, identifícate y explica estas imágenes. James se paró en la plataforma de mando. La IA le ayudó. Formula su respuesta, añadiendo su antiguo autoridad a sus palabras. Este barco es un buque guardián precursor abandonado. Proteger las civilizaciones en desarrollo. Os llamáis los estelares. Dominio. Nos llamamos humanos, pero, según los registros de este barco, estamos ambos hijos de los mismos creadores. Los ataques a la Tierra violan los principios mismos. Principios de quienes nos dieron todo. Vida. Otra nave del dominio disparó. Quizás no le crea. Esta vez, el antiguo barco no solo absorbió el ataque, redirigió la energía, utilizando, para que pueda poner en marcha sus sistemas aún más rápido. Linda anunció que la potencia está al 82%. Los ataques realmente nos están ayudando. La IA habló de nuevo, esta vez transmitiendo a todos los barcos están al alcance. Advertencia. La continuación de las acciones hostiles. Dar lugar a la activación de las operaciones de mantenimiento de la paz. Protocolos. El principal de este buque. La función es la preservación de la vida. No. Destrucción. Para demostrar su punto, el barco disparó una serie de balas precisas. Disparos. Cada pulso de energía desactivó diferentes armas de las naves del dominio. Mientras abandonan su soporte vital y otros sistemas intactos. Las naves colgaban. En el espacio, las tripulaciones resultaron ilesas pero no pudieron. Pelea. Mira esto, dijo Tom. De repente, estoy captando transmisiones. Entre sus barcos. Están discutiendo. Entre ellos. Algunos de ellos quieren. Siguen luchando, pero otros. La táctica. La pantalla mostró la flota del dominio. Formación desintegrándose. Algunos barcos. Unos retrocedieron mientras otros avanzaron. La pantalla del barco antiguo mostró más datos históricos. Las esperanzas de los precursores. Para la cooperación entre especies. Sus planes para una galaxia pacífica. Son recibiendo más que solo imágenes. James. Me di cuenta de que la IA está compartiendo el conocimiento del precursor. Todo su razón para creer que su superior es desmoronándose. Linda gritó desde su estación. Nivel de potencia al 85%. Algo grande está pasando con el barco. Sistemas. Los patrones en las paredes comenzaron moviéndose más rápido. El suave resplandor azul se aclaró hasta alcanzar un blanco brillante. A través de su vínculo mental, sintieron la IA extender la mano, tocar las mentes de todo ser a su alcance, humano y dominio. Igualmente, iniciando la revelación primaria. Protocolo, anunció, compartiendo la verdad de origen común, lo que demuestra la inutilidad de conflicto entre los hijos de la precursores. El espacio mismo parecía ondulaciones a su alrededor. El antiguo barco. El poder total estaba despertando, y con él, secretos que lo cambiarían todo. El fin de la guerra se acercaba, pero no de la manera que todos esperaban. James observó cómo más naves del dominio impulsaban. Bajaron las armas. La verdad era extendiéndose a través de su flota. Imposible de negar. La humanidad no era su enemigo. Todos eran parte de algo mucho más grande. Los próximos. Los minutos determinarían si eso. La verdad sería aceptada o rechazada. De cualquier manera, nada volvería a ser lo mismo. Lo mismo. No todos los barcos del dominio estaban ahí. Abajo. Como revelaciones de las vasijas antiguas. Extendiéndose por el espacio, la flota se dividió en dos grupos. Más de la mitad de los
Los barcos retrocedieron, las armas se apagaron. Pero otros liderados por uno de los masivos. Los Dreadnoughts se acercaron para atacar. Transmisión entrante. Tom gritó. Es del Dreadnought. Una voz profunda. Llenó la sala de control. Tus mentiras serán. No nos engañes. El derecho del dominio a. La regla viene de nuestro poder superior. No. De cuentos de hadas sobre seres antiguos. James sintió el ojo del barco analizando él. Situación. Se negaron a aceptarla. La verdad, le dijo a su tripulación. Pero tal vez, puede mostrarles algo que no pueden negar. El Dreadnought disparó nuevamente su cañón principal. Esta vez, el antiguo barco lo hizo. Algo nuevo. En lugar de simplemente absorber o redirigir la energía, atrapóla. Un rayo que parecía una red de luz. El ataque mortal quedó congelado en el espacio. Nivel de potencia al 90%. Linda informó. Con entusiasmo. Se avecinan más sistemas. En línea cada minuto. A través de su vínculo mental, la IA les mostró lo que era sucediendo. El barco no estaba solo. Defendiéndose. Estaba analizando y aprendiendo de cada ataque. Cada explosión de energía reveló más sobre Dominion. Tecnología, dejando que los sistemas antiguos adaptarse y hacerse más fuerte. Múltiples misiles entrantes, advirtió Pete. Son usando sus armas más pesadas. Los misiles nunca alcanzaron su objetivo. Rayos de luz blanca salieron disparados desde el barco antiguo, tocando cada misil. En lugar de explotar, las armas simplemente desapareció. La IA explicó que se había desplazado ligeramente fuera de fase, con el espacio-tiempo normal, volviéndose inofensivo. Advertencia, la IA anunció fuerzas hostiles, intentando acceder a la emergencia cuántica. Sistemas de accionamiento. Alta probabilidad de peligrosa disrupción espacio-temporal. Toms. Las pantallas se iluminaron con alertas. Voy a intentar algo grande. El Dreadnought está poniendo en marcha algún tipo de experimento. Sistema seco. Espacio retorcido alrededor del el Dreadnought del dominio mientras activaba su nueva arma. La enorme nave comenzó a brillan con una energía extraña. Incluso naves del dominio que se habían retirado comenzaron a alejarse más de los suyos. Buque insignia. Están intentando abrir un agujero. En el espacio, dijo Linda, leyendo el sensor. Datos. Si tienen éxito, podrían destruir todo en este sector. El antiguo. El barco respondió de inmediato. Los patrones comenzaron a moverse tan rápido que se convirtió en una mancha de luz. La voz de los A adquirió un nuevo tono. No solo calma, orientación, pero autoridad poderosa. Protocolo de emergencia activado, iniciando. Transición de potencia completa. El barco. El interior cambió. Las paredes que parecían el sólido se volvió transparente, revelando capas de tecnología más allá de lo humano. Comprensión. La energía fluyó a través estructuras y patrones cristalinos, que les dolía la vista al mirarlos. James y su tripulación sintió crecer la presencia de los ojos, más fuertes en sus mentes. Habéis demostrado que sois dignos, les dijo. Ahora fui testigo del verdadero poder de aquellos que vino antes. El nivel de potencia del barco superó el 95%. Surgieron nuevas armas. De su salón, no herramientas de destrucción, pero instrumentos de paz que precursores habían creado. La luz se derramó de la antigua vasija que rodea a él. Dreadnought en una esfera de energía pura. Dentro de esa esfera, el espacio mismo venía bajo el control de la nave guardiana. El ataque desesperado de Dreadnought fracasó. Como fuerzas fundamentales fueron suaves pero firmemente restaurados a su equilibrio adecuado. El enorme barco colgaba impotente, su tripulación ilesa, pero incapaz de continuar. Su ataque
¿Qué acaba de pasar? Pete, preguntó, mirando fijamente su exhibición de armas. Asombro. El barco no se detuvo. Su ataque. Linda explicó. La comprensión fluye a través de su vínculo. Con la IA. Les mostró lo básico. Leyes de la física que hacen que sus armas. Trabajo. Conocimiento que demuestra que todos somos sujetos a las mismas reglas universales. Más, los barcos del dominio se rindieron al ver el poder que hicieron de su tecnología más avanzada. Parecen primitivos, pero los barcos restantes, ahora, alrededor de una docena formaron un ataque cerrado. Formación. Sus comandantes todavía se niegan. Aceptar la verdad. Advertencia final. Transmito. El deber principal de este buque es proteger la vida, incluida la tuya. Cesar las acciones hostiles o enfrentarse a ellas. Contención. Las naves del dominio respondieron. Con todas las armas que tenían. Energía, rayos, misiles y partículas exóticas. El espacio lleno de armas. La antigua nave. Las defensas los manejaron a todos de manera diferente. Algunos ataques fueron absorbidos, otros redirigidos, y algunos simplemente dejaron de hacerlo. Existir tal como lo eran las leyes de la física. Reescrito localmente. Nivel de potencia al 98%. Linda gritó. Algo está pasando. A la estructura del barco. El buque. El agujero empezó a cambiar. El flujo. Los patrones se fusionaron y cambiaron, formando nuevos formas. Ya no era solo un barco. Se estaba convirtiendo en algo precursor. Había diseñado para remodelar el tejido mismo, del espacio y el tiempo. Atención a todas las tripulaciones. La IA anunció a todos los barcos dentro del alcance. Este buque ahora demostrará la alcance completo de la tecnología precursora. Prepárate para el espacio-tiempo temporal. Discontinuidad. James sintió que los sistemas de la nave alcanzaban su capacidad máxima. Poder. El conocimiento inundó su mente. La verdadera historia de la galaxia. Planes precursores para todos sus creados. Los niños y lo increíble. Responsabilidad que habían dejado atrás en barcos como este. No solo. Déjanos estos barcos para detener las guerras, dijo. Se dieron cuenta. Los dejaron para traernos. Juntos. El espacio ondulaba a su alrededor. Un antiguo barco creó una burbuja de alteración. Realidad, atrapando al dominio restante. Vasos en su interior. El tiempo se ralentizó en ese burbuja, dando a las tripulaciones hostiles una oportunidad de ver y entender lo que fue sucediendo. La IA se comunicó con sus mentes, no para controlarlas, sino para mostrarlas. La verdad que habían estado negando. La burbuja se llenó de imágenes de la pasado, los precursores sembrando mundos con la vida, viendo crecer las civilizaciones y creando guardianes para proteger a sus trabajo. Las tripulaciones del dominio vieron su propio. Los antepasados ayudaron en el camino hacia inteligencia por los mismos seres que tenían. Guió la evolución de la humanidad. Mira, sus barcos, dijo Tom, señalando el suyo. Sensores. Sus lecturas de potencia son cayendo. Se están retirando. Uno por uno. Los últimos barcos de combate se quedaron en silencio. No destruidos ni derrotados, sino convencidos. Con pruebas no podían negarlo. Los antiguos. La burbuja del barco se disolvió, dejando tripulaciones conmocionadas, pero más sabias. A pesar de todo, la figura del guardián continuó cambiando. Su salón ahora estaba lleno de patrones de luz pura. Nuevas habilidades fueron despertar. Poderes que podrían remodelar mundos, mover estrellas y tocar las mentes de civilizaciones enteras. Pero la IA mantuvo. La mayoría de estos poderes están latentes, mostrando sabiduría en su moderación. Los precursores. No quería que gobernáramos a través del poder. James le dijo a su tripulación.
entendimiento en. Por último, querían que aprendiéramos cómo gobernarnos a nosotros mismos. Un nuevo mensaje llegó de la flota del dominio, no de la. No temáis esta vez, sino desde los barcos, que primero había decidido retirarse. Querían hablar, no de rendición, o la victoria, sino de lo que vendría. Siguiente. La guerra no había terminado del todo, pero el final era ahora inevitable y sería. No vendrá a través de la destrucción, sino a través de la comprensión. El antiguo barco se había despertado justo en. Es hora de mostrarles a ambas partes un camino mejor. Adelante. Las conversaciones de paz comenzaron allí mismo. En el espacio profundo. La antigua nave creada. Un punto de encuentro neutral, formando un esfera de atmósfera respirable entre los barcos reunidos. Representantes de ambos lados se unieron en esto. Espacio imposible, flotando entre los estrellas. James y su tripulación observaron cómo los líderes del dominio se enfrentaron a comandantes humanos. La guerra había dejado a ambos bandos heridos y amargo, pero el barco guardián. Las revelaciones lo habían cambiado todo. Ahí mantuvo la paz, amortiguando suavemente emociones hostiles mientras se deja que la razón prevalecer. Los precursores nos dieron más. Más que solo la vida, dijo James a los allí reunidos. Líderes. Nos dieron esta oportunidad de convertirnos en algo más grande que nosotros. A través de el vínculo mental, la IA se lo mostró a todos. Presentar una visión del futuro. Vieron mundos reconstruidos, civilizaciones en crecimiento, juntos y tecnologías compartidas. En lugar de acumularse, el dominio. Líderes, enfrentados a un poder que va mucho más allá. Los suyos, empezaron a comprender el precio de su orgullo. Nuestros antepasados creían. Habían ganado su poder a través de fuerza. Uno de los comandantes del dominio dijo, pero fuimos guiados tal como la humanidad era. Todos somos niños. Jugar con juguetes en comparación con lo que él. Precursores creados. Linda trabajó en su estación de ingeniería, estudiando el barco. Sistemas mientras operaban a plena potencia. La tecnología que estamos viendo no es simplemente avanzado, es perfecto. Como ellos. Encontré la forma ideal de utilizar las propias reglas del universo. La antigua nave continuó evolucionando incluso mientras las conversaciones. Continuó. Su casco ahora parecía luz líquida que fluye y su interior. Espacios desplazados para adaptarse a las necesidades de todas las especies presentes. La IA compartió más del conocimiento de los precursores, pero asegurándose cuidadosamente de que ambos lados estuvieran preparados para cada revelación. No lo son. Solo dándonos respuestas, se dio cuenta Tom. Observando el flujo de datos a través de su pantallas. Nos están enseñando a encontrar. Nos respondemos a nosotros mismos. La conferencia de paz se trasladó a cuestiones más importantes. El dominio había. Atacaron la Tierra, creyendo que eran la especie más avanzada de la galaxia. Ahora, se enfrentaron a la prueba de que eran parte de un plan más amplio. Su razón de ser es. La guerra se había construido sobre un falso orgullo. Nosotros. Ofrecer paz, la más alta autoridad del dominio. El comandante de mayor rango anunció, no, porque estamos derrotados, sino porque estamos. Se les ha mostrado un camino mejor. Pero la paz trajo sus propios desafíos. Ambos lados habían perdido vidas en la guerra. Los planetas han sido dañados. Familias destrozadas. El odio y el miedo no desaparecerían así como así, porque los líderes firmaron acuerdos. El barco guardián tenía una respuesta para esto. También, su IA habló con todos los presentes, compartiendo la sabiduría de los precursores sobre sanación después del conflicto. Observa, dijo, y la esfera se llenó de nuevo. Imágenes.
Vieron a los propios precursores. Historia. Cómo habían crecido desde seres primitivos a dueños del espacio y tiempo. Se habían enfrentado a sus propias guerras, sus propias luchas con el orgullo y el miedo. Pero habían aprendido a superarlos. Conflicto, para construir algo más grande que la victoria o la derrota. ¿Quieren qué? Aprende de sus errores, James. Explicado a ambas partes. Por eso esto. El barco no solo destruyó el dominio. Flota. Nos mostró un camino mejor. Él. La antigua embarcación demostró más de su capacidades, no para amenazar, sino para inspirar. Creó modelos a pequeña escala, de tecnologías avanzadas que ambas partes podrían estudiar juntos. Dispositivos de curación, fuentes de energía limpia y herramientas para reconstruyendo mundos dañados. Estos dones vienen con responsabilidad. La IA dijo: debéis demostrar que sois dignos del legado del precursor. La paz. Las conversaciones duraron 3 días. Los líderes vinieron y pasó por la esfera del espacio-tiempo que el barco se mantuvo. Se llegaron a acuerdos, hechos, tecnologías compartidas y promesas. Dado. Pero el verdadero cambio estaba sucediendo en la mente de los presentes. Pete, quien había estado dispuesto a luchar hasta la muerte, hace unos días, se encontró enseñando oficiales de seguridad de Dominion sobre derechos humanos. Cultura. Tom compartió datos de sensores con sus expertos técnicos, mostrando cómo los humanos habían desarrollado diferentes soluciones a problemas similares. Linda trabajó con sus ingenieros, combinando humanos, creatividad con precisión de dominio. El barco aprobó estos intercambios. Este es el camino hacia el avance. La IA explicó. La cooperación trae mayor progreso que la competencia. Final. Se firmaron acuerdos el día 4. El dominio se retiraría de espacio humano, pero no tan derrotado. Enemigos. Ambos bandos trabajarían juntos para reconstruir con la nave guardiana, supervisando su progreso. Su poder garantizaría la paz mientras ambos las civilizaciones aprendieron a confiar entre sí. Hay una cosa más que decir. Compartir, anunció la IA. A medida que los líderes, preparados para regresar a sus barcos, el casco de un barco antiguo se abrió y reveló una cámara que había estado oculta hasta ahora. Dentro había una especie de biblioteca, no de libros o datos, sino de puro conocimiento, codificados en matrices cristalinas. Los precursores habían dejado sus más importantes mensajes aquí. Este recipiente contiene semillas del conocimiento, explicó la IA. No armas ni fuentes de energía, sino comprensión en sí misma. Serás guiado a cada semilla cuando esté listo para ello. James tocó uno de los cristales. Las imágenes llenaron su mente. Soluciones a problemas que la humanidad ni siquiera había descubierto. Todavía, pero se enfrentaría en el futuro. Vi otros cristales diseñados para él. Dominio, que contiene conocimiento adaptado a sus necesidades y desafíos. No querían que simplemente copiáramos sus éxito, dijo, querían que crecer en ello nosotros mismos. Como líderes, partió, llevándose las primeras piezas de conocimientos antiguos con ellos. La tutela comenzó a cambiar de nuevo. No permanecería en su forma actual. La IA explicó, al igual que él, civilizaciones que vigilaba, sería seguir creciendo y adaptándose. Este buque se convertirá en un puente entre pueblos, le dijo a James y su tripulación. Lugar de aprendizaje, cooperación y crecimiento. Y cuando estés listo, lo hará. Te guiará a otros que han seguido el mismo camino. Linda levantó la vista de su estación de ingeniería por última vez. Allí hay más barcos como este, más guardianes, muchos más, confirmó la IA.
esperando que otras civilizaciones jóvenes. Encuéntralos y cuando lo hagan, estarás listo para darles la bienvenida a la comunidad de mundos. La guerra que había amenazado destruir a la humanidad había terminado. Pero algo mucho más importante había comenzado. El antiguo barco no se había detenido simplemente. Conflicto. Había comenzado con ambos lados en una viaje que los precursores habían planeado. Hace millones de años. Como el dominio. Los barcos partieron pacíficamente por primera vez. Tiempo. James observó las estrellas a través de las paredes transparentes del barco. En algún lugar, allá afuera, otras naves guardianas esperaban. En la oscuridad, otras civilizaciones. Los encontraría, tal como lo había hecho la humanidad. Encontré este. Y un día, cuando todos los hijos de los precursores habían crecido, bastaría con que descubrieran por qué los padres antiguos habían ido a tanto problemas para ayudarlos a crecer. ¿Listo para empezar el verdadero trabajo?, preguntó a su tripulación. Ellos asintieron, sabiendo que terminar la guerra había sido solo el comienzo. El barco zumbaba con poder y posibilidad alrededor. Ellos, listos para guiar el próximo paso de la humanidad. Entra en un universo mucho más grande.